¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando elegimos el silencio en lugar del coraje, la comodidad en lugar de la verdad? ¿Qué queda de un pueblo o de un alma cuando el miedo se disfraza de prudencia y los puentes hacia el futuro se pudren en la espera? Quizás, en algún rincón olvidado del tiempo, esta historia aún susurre advertencias entre montañas silenciosas y ríos que arrastran siglos de secretos. Había una vez un valle escondido, un rincón olvidado entre montañas silenciosas y ríos que parecían arrastrar siglos de secretos. Allí, un pequeño pueblo resistía al paso del tiempo, viviendo entre la simplicidad y una comprensión tácita de lo frágil que era su existencia. Su única conexión con el mundo era un viejo puente de madera, una delgada línea suspendida entre su refugio y lo desconocido. Durante años, el puente soportó inviernos amargos, inundaciones implacables, guerras que parecían ecos de otras vidas, hasta que, en el año 2025, bajo un cielo cargado de tormentas digitales y notificaciones interminables, el aire cambió. El peso invisible de las redes sociales, la soledad amplificada en pantallas luminosas, comenzó a filtrarse entre las grietas del puente. La madera, vieja como un susurro olvidado, crujió bajo la tensión de una tormenta aún invisible. Los ancianos, guardianes de historias que nadie quería recordar, hablaron de un cataclismo distinto a cualquier otro. Y por primera vez en generaciones, el eco de un miedo antiguo vibró en los corazones. El pueblo se reunió en una sala iluminada por pantallas parpadeantes, donde las voces se mezclaban entre urgencia y duda. Algunos se alzaron como caminantes hacia el borde del abismo. Eran constructores de sueños, pensadores que veían más allá del espejo roto de la comodidad. «Debemos actuar ahora», dijeron. «Debemos construir un nuevo camino, aunque el riesgo sea un guardián oscuro que nos desafíe en cada paso». Pero entonces, como un susurro que se desliza bajo la puerta cerrada, surgieron otras voces, suaves, cautelosas, temerosas. «¿Y si fallamos?», preguntaron. «¿Y si construimos algo peor? Tal vez debamos esperar. Tal vez la tormenta pase». Y así, el pueblo se quedó en el umbral, paralizado ante el espejo de sus propios temores. Los planes fueron dibujados como castillos en la arena y cada discusión desdibujó un poco más la fuerza inicial. El peso de la pasividad cayó como una niebla densa, asfixiando a quienes aún querían actuar. La llama del alma, que una vez ardió con coraje, se fue apagando entre manos que temblaban de dudas. Cuando la tormenta finalmente llegó, no fue solo un vendaval de viento y agua, fue un rugido existencial, una herida abierta en la tela de su mundo. El puente, aquel símbolo frágil de conexión, se rompió en 1000 astillas arrastradas por la corriente. El camino hacia la vida, hacia la posibilidad de un mañana, desapareció. Nadie pudo escapar. Los suministros se agotaron. El silencio invadió cada rincón. No el silencio sereno de la aceptación, sino el de un arrepentimiento que pesa en el pecho como una losa. Y entonces, los mismos que habían suplicado paciencia alzaron la voz. Esta vez, apenas un murmullo, solo queríamos proteger a todos. Las palabras se deshacían en el aire como cenizas. Las buenas intenciones no reconstruyeron el puente. El miedo, la prudencia disfrazada de sabiduría, no salvó vidas, las condenó. Así es como vence la debilidad, no con guerra ni traición, sino con inmovilidad, con esa vacilación que, como un guardián de ojos vacíos, impide cualquier paso hacia adelante, con el miedo que se disfraza de prudencia, con la voz que no dice «yo no puedo», sino «tú no deberías». Nietzsche conocía esa verdad amarga y la despreciaba, no porque odiara a los frágiles,
sino porque veía el abismo que se abría cuando los frágiles dictaban las reglas. Para él, la debilidad no era simplemente la falta de fuerza, sino una fuerza oscura que se escondía detrás de la moralidad, detrás de la compasión, detrás de las excusas piadosas, arrastrando hacia abajo todo lo que osaba levantarse. Aquel pueblo nunca se recuperó. Y, de algún modo, en 2025, seguimos viviendo allí, mirando puentes podrirse, escuchando voces que dudan, esperando que algo cambie sin atrevernos a cruzar el umbral. Quizás eso es lo que más tememos admitir, que seguimos eligiendo las voces más suaves, no porque tengan razón, sino porque susurra lo que resulta cómodo, porque la hesitación es un refugio más cálido que el coraje, porque decir esperemos es más fácil que decir lideremos. Pero Nietzsche no creía en la comodidad. Era una tormenta que desgarraba ilusiones, una ráfaga brutal que no permitía refugios de mentira. En un mundo cada vez más regido por el consenso, la corrección política y el miedo disfrazado de virtud, él se convirtió en una amenaza viviente. No porque despreciara a la humanidad, sino porque vio en qué se estaba convirtiendo. Pasó gran parte de su vida solo, sumido en dolores que ningún médico supo aliviar, aislado en su propio desierto interior. Perdió a su padre siendo apenas un niño, perdió su fe siendo aún más joven, y al final perdió la cordura. Pero antes de su colapso, fue fuego. Un fuego que consumió toda falsedad. Vio a través de las religiones, de las éticas, de las democracias, de la compasión mal entendida. No odiaba al cuerpo enfermo, al pobre, al roto. Lo que detestaba era la debilidad que se enmascaraba de virtud para derribar todo aquello que aún tenía el coraje de elevarse. Y así, entre las sombras del presente, entre algoritmos que deciden por nosotros y miedos que visten trajes de sensatez, el eco de su voz aún resuena. Nos llama a mirar más allá del espejo roto, a buscar la montaña olvidada, a encender de nuevo el fuego del alma antes de que la pasividad lo reduzca todo a cenizas. En medio de un mundo donde cada notificación promete alivio y cada me gusta disfraza la soledad, tú te descubres frente a un espejo agrietado. No es un espejo cualquiera, es el espejo del alma, ese que no devuelve tu imagen, sino tus verdades más calladas. Frente a él, sientes la vieja tentación de no mirar, porque intuyes que lo que verás no es la ternura del autoengaño, sino el filo brutal de la verdad. Desde pequeño, te enseñaron a buscar el confort como si fuera el faro en la tormenta. Amar, no la verdad, sino el consuelo. Abrazar, no la transformación, sino las caricias que afirman tus límites como si fueran virtudes. En esa vieja cabaña que habitas dentro de ti, llena de retazos de miedo adornados como sabiduría, aprendiste que no tener voluntad podía ser noble, que no desear demasiado era una forma de santidad. Y así, construiste un refugio con ideas que te protegían de la aterradora responsabilidad de crecer. Pero ahora, en 2025, cuando la tecnología te grita al oído que todo está bien, mientras tu corazón se desmorona en silencio, te enfrentas a la pregunta que siempre evitaste. ¿Y si todo lo que llamaste virtud no es más que miedo disfrazado? Una sombra antigua, una figura al borde del umbral. Te observa. Es el guardián de tu montaña interior. No lleva armas, solo un espejo que devuelve lo que has querido negar, tu propia renuncia a la grandeza. En ese momento, comprendes que has vivido en una moral de esclavo, una religión de resentimiento donde el poder se castiga, el éxito se avergüenza y el sufrimiento se eleva a santuario. Lo ves en cada rincón, en los comentarios que desprecian el logro, en las bromas que minimizan la ambición, en los consejos prudentes que susurran, no seas uno de esos. Lo llaman humildad, pero si miras más allá del velo,
percibes el filo oculto. No es cautela, es envidia. Una envidia que, incapaz de competir con la luz de los que se atreven a soñar, busca apagarla con sonrisas educadas y silencios afilados. La trampa del buen víctima se revela como una trampa dulce. Se te ha dicho que sufrir es ser bueno, que perder es ser sabio, que quebrarse es una señal de haber visto algo que los demás no pueden comprender. Y en esa ilusión se ha instalado la sospecha venenosa de que la fuerza es arrogancia, que la confianza es crueldad, que el deseo de más es una falta de compasión. Pero en tu interior, una chispa, una diminuta llama que se niega a extinguirse, susurra otra historia. Nietzsche caminó por estas mismas sendas de oscuridad. Él vio cómo la debilidad se vestía de virtud para impedir que otros se elevaran. Entendió que la civilización podía colapsar no por la guerra, sino por esa corrosión silenciosa que hace que la fuerza se vuelva motivo de disculpa, que la excelencia sea temida, que el coraje sea una ofensa. Llamar malvado a algo suele ser solo el grito de quien fue derrotado, escribió alguna vez. Y ahora, en el silencio tenso de tus noches iluminadas por pantallas, esas palabras resuenan como un eco antiguo. Cuando caemos, cuando fracasamos, tenemos dos caminos. Podemos mirar la herida, aceptarla, aprender, crecer, o podemos reescribir las reglas, declarar que aquello que no alcanzamos nunca valió la pena. Decirnos, podría haberlo tenido, pero soy mejor que eso. Y el mundo, acostumbrado a confundir pasividad con gracia, aplaude esa mentira. Pero tú sabes, en lo más hondo, que esa no es la salida. No si deseas encender de nuevo la llama de tu alma. Nietzsche no creía en cuentos morales. No se contentaba con la fachada. Escarbaba, buscaba el origen, el sentimiento que se escondía tras cada principio. Y lo que hallaba era casi siempre resentimiento. No compasión, no humildad, no perdón. Solo odio reprimido hacia aquellos que osaban vivir más grande, soñar más alto, caminar más lejos sin pedir permiso. Esta es la verdadera infección. Cuando glorificamos la fragilidad no por lo que ha resistido, sino porque nos hace sentir menos culpables por no intentar. Cuando no ayudamos a sanar, sino que coronamos las heridas para justificar nuestra propia quietud. En este mundo que adora la pose de la derrota, tú te ves llamado a algo más, a mirar el dolor de frente, no para abrazarlo como una bandera, sino para atravesarlo y surgir nuevo, a no coronar a las víctimas por sus cicatrices, sino a extenderles una mano firme para levantarlas. El verdadero acto de compasión, susurra la voz que brota del fuego interno, no es glorificar la caída, sino iluminar el sendero hacia la montaña olvidada. Porque quienes se atreven a subir, quienes aceptan el peso de sus propios miedos y aún así avanzan, no deberían ser avergonzados, sino inspirados. Allí, frente al espejo, bajo la mirada incansable del guardián, tú eliges. No una elección cómoda, ni segura, ni libre de heridas. Una elección de fuego. Serás uno más de los que espera, de los que justifica, de los que condena. O serás de aquellos que, aun herido, aun temblando, atraviesa el umbral y enciende su alma, no para ser admirado, sino para ser verdaderamente libre. Porque cuando comenzamos a castigar el poder y a alabar la impotencia, olvidamos lo que realmente hace que la vida valga la pena. No es el silencio, no es la seguridad, es el coraje de avanzar, especialmente cuando otros quieren que te sientes. Y así, cruzando el umbral invisible de este tiempo, te encuentras ante una nueva alegoría, una nueva herida abierta en el paisaje de tu mente. Había una ciudad, construida al borde de una montaña majestuosa, una montaña que parecía sostener el cielo mismo. En aquella ciudad no había reyes, ni tronos, ni coronas, solo pruebas. Cada año,
los ciudadanos enfrentaban un desafío brutal: escalar la montaña, llegar a su cumbre. Solo quienes tocaban el cielo con sus manos cansadas tenían derecho a una voz en el consejo. Era duro, sí, pero era honesto. Eran las mentes más firmes, las almas más determinadas, los que vencían su propio miedo quienes guiaban a los demás. Y durante generaciones, esa ciudad floreció. No era perfecta, pero estaba viva. Era real. Pero llegó el tiempo de la grieta. El año en que alguien intentó ascender y cayó. No solo cayó en la montaña, cayó dentro de sí mismo. Amargado, proclamó que el sendero era injusto, que no todos nacen para escalar, que la montaña misma era un invento de los privilegiados. Su voz, al principio solitaria, se convirtió en eco. Otros caídos se unieron, tejieron una nueva historia, que los que alcanzaban la cima no eran nobles, sino arrogantes, egoístas. Y así, como una niebla espesa, la duda se infiltró en los corazones de la ciudad. Derribaron el consejo, abolieron las pruebas, renombraron la montaña. Ya no era símbolo de aspiración, sino el muro de la tiranía. Celebraron el fin de la desigualdad. Gritaron victoria, pero en su júbilo ciego, nadie miró hacia arriba. El sendero seguía allí. La cumbre seguía aguardando silenciosa, pero los ojos que antes la soñaban ahora evitaban su mirada. Y la ciudad, poco a poco, comenzó a pudrirse. Nadie lideraba, nadie se atrevía. En lugar del orgullo y el esfuerzo, nacieron reglas de comodidad, leyes de seguridad, una nueva moral donde intentar demasiado se volvió sospechoso, donde sobresalir era una vergüenza, donde atreverse a escalar era considerado un insulto para quienes preferían quedarse abajo. La montaña permanecía, eterna, pero el alma del pueblo dejó de buscarla. Nietzsche llamaría a esto moral de esclavos, porque cuando los débiles no pueden alzarse, no atacan directamente la fuerza, reescriben su significado. Redefinen la ambición como codicia, la confianza como vanidad, el orgullo como pecado, y ensalzan la obediencia, la sumisión, el silencio no porque sean nobles, sino porque les protegen de confrontar su propia pequeñez. No igualan el terreno moral subiendo, sino quemando la cima. Nietzsche trazó esta división con la claridad de quien ha mirado al abismo y no ha parpadeado. Hay una moral de señores, nacida de la fuerza, que dice: soy poderoso, por tanto, actúo. Se basa en la creación, el coraje, la afirmación del ser. Y hay una moral de esclavos, nacida del resentimiento, que dice: soy débil, por tanto, la fuerza es mala. Se fundamenta en la culpa, la obediencia, la conformidad. No crea, reacciona, no asciende, juzga. Y lo más peligroso de todo, funciona, porque apela a los muchos, a los cansados, a los temerosos. Crea un mundo donde nadie tiene que sentirse pequeño, porque la grandeza misma se convierte en crimen. Morality is the herd instinct in the individual, escribió Nietzsche, y esa frase reverbera como un trueno sordo en tu pecho. Lo que parece virtud, muchas veces no es más que la estrategia de supervivencia del rebaño, un sistema moral que no busca la verdad ni la excelencia, sino la seguridad, la igualdad forzada, el control. Así que ahora te preguntas, ¿cuántos de los valores que te enseñaron realmente nacen de la fuerza? ¿Y cuántos no son más que miedo disfrazado? Piensa en todo lo que alguna vez te dijeron que era malo: el orgullo, la ambición, la intensidad, la confianza. ¿Realmente son peligrosos? ¿O son simplemente recordatorios incómodos de lo que la mayoría temió perseguir? En un mundo modelado por la moral de esclavos, la bondad ya no se mide por la verdad, la belleza o el coraje, sino por la comodidad, por la obediencia, por el encogimiento del alma para no incomodar a nadie. Y si alguna vez sentiste que debías hacerte más pequeño para ser aceptado,
quizás, sin saberlo, ya habías comenzado a vivir bajo sus reglas. Pero la pregunta real es, ¿qué sucede cuando alguien se niega? Cuando alguien no pide perdón por su fuerza, cuando no se encoge, cuando no dobla la cabeza. Ahí comienza algo completamente distinto. Ahí, en medio de la noche más oscura, donde los ecos de las voces temerosas se mezclan con el silbido del viento, surge la llama de otra posibilidad. Hay un tipo de dolor que no grita, sonríe, que no golpea, se encoge de hombros, que no amenaza, susurra, con la suavidad suficiente para parecer sabio. Pero si escuchas atentamente, sentirás el ácido debajo, la amargura, el odio silente de aquellos que no pudieron ascender y que ahora dedican su vida a arrastrar a otros hacia abajo. Y tú, frente al guardián de tu propio destino, debes elegir: ¿acallarás tu llama para no incomodar a quienes temen la luz? ¿O la avivarás hasta iluminar la montaña entera? En medio del vasto escenario del 2025, donde las redes sociales dictan emociones y las tormentas de ansiedad brillan como neones sobre ciudades dormidas, te descubres frente a un umbral olvidado, no un umbral de piedra ni de metal, sino uno interior, donde la sombra de un antiguo fuego arde silenciosamente. Es allí donde empiezas a sentir el peso de una palabra que se desliza entre los pliegues de tu alma: resentimiento. No es simplemente dolor, es algo más denso, más corrosivo. Es lo que sucede cuando alguien no puede superar su propia frustración y, en vez de alzarse, retuerce su herida hasta transformarla en una nueva moral. ¿Has visto ese reflejo en el espejo de los demás? Alguien intenta, falla y luego, con una sonrisa serena, declara que lo que no pudo alcanzar nunca valió la pena. El éxito no es todo. No soy ambicioso, soy realista. No tengo miedo, solo soy prudente. Suena maduro, suena sabio. Pero si escuchas más allá del murmullo, percibes la verdad. No es sabiduría, es una máscara tejida con hilos de miedo. El resentimiento no es un dolor honesto. Es un dolor pulido, preparado, afinado como una flecha envenenada. No busca sanar, no busca aprender, busca castigar. Quiere ver caer a los confiados, tropezar a los vencedores, rendirse a los soñadores. Porque cuando estás atrapado en el fondo, cada paso que otro da hacia arriba parece un insulto a tu quietud. Cada chispa de ascenso ilumina la oscuridad donde elegiste permanecer. Y entonces surge la tentación. Si no puedes alcanzar el fuego, arrastra a los demás hacia las sombras. Así nace un sistema, una moral que condena la fuerza, que celebra el sacrificio sobre la creación, que prefiere la obediencia a la independencia, que premia al que sufre en silencio más que al que construye en voz alta. Nietzsche vio esta enfermedad del espíritu mucho antes que tú, mucho antes que esta era de likes y máscaras digitales. Nada arde más profundo que el fuego del resentimiento, escribió. Y tenía razón, porque este fuego no estalla, se filtra, no ilumina, susurra en los rincones oscuros, se propaga como una bruma que empaña movimientos, culturas, filosofías enteras. Te preguntas si alguna vez la excelencia fue celebrada sin culpa, si alguna vez fue permitido brillar sin tener que pedir perdón. En este mundo, ser fuerte ya no es un triunfo, es una amenaza. Ser ambicioso no es un anhelo, es un crimen. Ser diferente, un acto de agresión contra la comodidad colectiva. ¿Y si aquellos que predican más sobre la humildad en realidad están enfadados por nunca haber tenido poder? ¿Y si quienes llaman tóxica a la ambición simplemente lloran en silencio su propia mediocridad? No es cuestión de crueldad, es cuestión de honestidad. Nietzsche no despreciaba a los que fallaban,
despreciaba a quienes mentían sobre su fracaso, quienes reescribían su historia para parecer nobles, quienes se engañaban primero a sí mismos y luego a todos los demás. Porque el resentimiento no es un sentimiento aislado, es una cosmovisión. Y una vez que arraiga, no busca paz, busca venganza. El resentimiento no siempre grita. A veces se arrodilla, a veces sonríe, a veces se esconde tras palabras como bondad, humildad, compasión. Y cuando logra envolver su amargura en santidad, se vuelve casi intocable. Ese, creía Nietzsche, era su rostro más peligroso. Hubo un momento en la historia en que el resentimiento dejó de ser un susurro privado y se convirtió en doctrina, en ritual, en dogma. Y allí, entre las grietas de la historia, Nietzsche contempló el ascenso de un símbolo, el cristianismo. Para él, no era una religión de amor como nos enseñaron a creer. Era una revolución moral nacida de la debilidad. Una insurrección de los que no podían vencer en la batalla del cuerpo, pero podían conquistar en la batalla de la moral. El cristianismo, visto a través de los ojos ardientes de Nietzsche, no celebraba el amor, celebraba la inversión de valores, donde la fuerza era maldad, la sumisión virtud, donde el deseo era tentación, la confianza arrogancia, donde el sufrimiento no era algo que superar, sino algo que adorar. La imagen que una vez representaba la grandeza humana, el creador, el líder, el visionario, fue sustituida por la figura del mártir, del obediente, del que se encogía en su dolor esperando recompensa. No porque la humildad fuera sagrada, sino porque era útil, porque perdonar, ceder la otra mejilla, apiadarse, se convirtieron en armas silenciosas para doblegar a los fuertes sin necesidad de enfrentarlos. Y en esa inversión, en esa alquimia moral, se moldearon civilizaciones enteras. No enseñaron a la humanidad a elevarse, sino a arrodillarse y esperar un cielo que nunca llegaba. No enseñaron a ser mejores, sino a sentirse culpables simplemente por existir. La vida, ese milagro vibrante, fue convertida en carga, y la carga en santidad. Y lo más terrorífico de todo, funcionó. Construiste imperios no con espadas, sino con culpa. Y en el año 2025, donde la culpa se disfraza de virtud y el miedo se viste de sensatez, descubres la verdad oculta entre las ruinas de tantas narrativas dulcificadas. Para Nietzsche, eso no era progreso, era decadencia. Porque si el futuro pertenece a los obedientes, a los que piden perdón, a los que viven avergonzados de su propia fuerza, entonces el espíritu humano ya se ha arrodillado ante su propia tumba. Cuando la debilidad se convierte en sagrada, ya no necesita hacerse fuerte. Solo necesita ser protegida. Y cuando el sufrimiento es santificado como una forma de superioridad moral, aparece una pregunta peligrosa. ¿Qué sucede cuando las personas empiezan a usar su dolor como escudo? Nietzsche lo temía profundamente, porque tras el ascenso de la moral de esclavos y la santificación de la sumisión a través del cristianismo, surgió algo aún más corrosivo: la piedad. No la compasión genuina, no la fuerza que se inclina para levantar al caído, sino otra cosa. Una piedad performativa, manipuladora, que convierte el dolor en herramienta de poder. Lo has visto en los corredores digitales donde habitas. Alguien ataca, critica, provoca y al primer desafío se derrumba en fragilidad. No seas duro conmigo. He sufrido demasiado. No era mi intención ofender. Estoy pasando por tanto. Cambian el guión. Desplazan la culpa, visten su dolor como armadura, no para sanar, sino para desarmarte. Nietzsche vio esto como una forma de chantaje moral, un arte calculado. Comprendió que la piedad puede paralizar. Cuando alguien reclama la superioridad moral aparentando estar roto,
cualquiera que lo cuestione parece cruel. Así obtienen poder, no ascendiendo, sino colapsando de forma precisa, en el momento adecuado. La fuerza del espíritu no radica en recibir piedad, escribió Nietzsche, sino en rechazarla. Porque la piedad, usada como herramienta, no solo debilita a quien la recibe, sino también a quien la concede. Mata la acción, nubla la claridad, reemplaza la verdad por emoción y la responsabilidad por indulgencia. Nietzsche no despreciaba la empatía. Temía la piedad convertida en control. Temía el día en que la gente dejara de esforzarse para crecer y empezara a exigir que el mundo se encogiera para acomodarlos. Cuando cada desafío fuera etiquetado como violencia, cuando cada expectativa fuera vista como opresión, cuando dejaran de pedir a las personas que se elevaran y comenzaran a pedir disculpas por haber esperado algo de ellas. En un mundo gobernado por la piedad, no puedes ser fuerte, no puedes hablar con claridad, ni siquiera puedes decir la verdad, porque la verdad podría herir sentimientos, y si lo hace, eres el villano. Pero la compasión verdadera no teme al dolor. La verdadera fuerza no acaricia la fragilidad, la transforma, construye, eleva, exige más. Nietzsche soñaba con un mundo donde las personas enfrentaran su sufrimiento, donde se pusieran de pie y lo convirtieran en combustible, no en moneda de cambio. Porque en el instante en que recompensamos la impotencia, comenzamos a castigar el potencial. Y cuanto más glorificamos la fragilidad, más frágiles nos volvemos todos. Después de demoler los cimientos de la moralidad, la religión, la obediencia, la piedad convertida en coacción, Nietzsche fue visto como un destructor, un nihilista, un incendiario que solo quería ver el mundo reducido a cenizas. Pero bajo las llamas ardía otra cosa, una visión, un desafío, una redención posible. Y para Nietzsche, esa redención tenía un solo nombre: la autotrascendencia. Si había alguna virtud en la que creía, no era la bondad, ni la fe, ni siquiera la justicia. Era la capacidad de transformar el dolor en poder, de mirar el sufrimiento, la decepción, la frustración, y en lugar de derrumbarse, usarlos como fuego interior. Los verdaderamente fuertes, en sus ojos, no eran quienes dominaban a otros, sino quienes se dominaban a sí mismos, quienes enfrentaban sus propios instintos, caminaban a través de sus propios miedos y forjaban significado desde el núcleo ardiente de su ser. No pedían permiso al mundo, no mendigaban validación. Caminaban solos, como peregrinos de su propio destino, construyendo sus propios valores a medida que avanzaban. Ese, para Nietzsche, era el acto supremo de la existencia humana. No someterse a una verdad externa, sino forjar una verdad interna. Eso era y es el Übermensch. No un dictador, no un tirano, sino un creador. No alguien que gobierna sobre los demás, sino alguien que ya no necesita ser gobernado. No por encima, sino más allá de toda comparación. Un creador no de imperios, sino de significado, de vida misma. Y en lo más profundo de esa montaña interior, frente al espejo sagrado de tu alma, una voz susurra como un viento de otro tiempo. Llega a ser quien eres. Es una de esas frases que parecen sencillas, pero que hieren como un filo invisible. Llega a ser quien eres. Porque convertirse en quien eres de verdad significa despojarte de cada mentira que aprendiste a abrazar como si fuera tuya. Significa mirar de frente cada principio que jamás cuestionaste, cada miedo que disfrazaste de virtud. Significa enfrentar tu propio caos, tus contradicciones, tus deseos más indómitos, y no pedir perdón por ellos. La autotrascendencia no es perfección, es totalidad. Es alinear tu voluntad con tus actos, tus pensamientos con tus instintos, tu vida con la verdad que arde silenciosamente en tu pecho.
No es paz, es tensión viva, pero es real. Y Nietzsche creía que sin ella, el alma humana se marchita lentamente. Caemos en la amargura, en la pequeñez, en la dependencia. Nos pudrimos bajo el peso de virtudes que nunca nos pertenecieron. Para conquistar el mundo, primero debes conquistarte a ti mismo. Ese era su mensaje, tan urgente hoy como en cualquier época. No vivir bajo las reglas del rebaño, no aceptar la moralidad por herencia, sino erguirte, solo, bajo la tormenta inclemente de la vida, y aún así, alzarte. Esa era, para Nietzsche, la verdadera redención. Ese era el poder auténtico. Y así llegamos aquí, tú y tu reflejo, tras la tormenta, tras las máscaras rotas, tras el veneno que se disfrazó de ternura. Hemos visto cómo se puede reescribir la moralidad, cómo la piedad puede volverse control, cómo la fuerza es castigada en silencio mientras la debilidad es coronada. Y ahora volvemos a la pregunta que nos esperaba desde el principio. ¿Puedes confiar en los débiles? No en los frágiles del cuerpo, no en los vulnerables de corazón verdadero, sino en aquellos cuya alma se niega a asumir su responsabilidad, en aquellos que retuercen la moral para encajar sus temores, en los que no construyen nada, pero exigen todo. ¿Puedes confiar en alguien que ni siquiera puede sostenerse a sí mismo para sostenerte a ti? Nietzsche no lanzó esta pregunta por crueldad. No se burlaba de quienes luchaban. Lo que le aterraba no era la fragilidad. Era el momento en que la fragilidad se hacía poderosa, cuando el victimismo se convertía en corona, cuando la culpa reemplazaba a la verdad, cuando la cobardía se vestía de moralidad y era aplaudida. Porque en ese mundo no solo se cuestiona a los fuertes, se los condena. La ambición se convierte en pecado, la confianza en una amenaza, la honestidad en violencia, y la vida misma se mira con sospecha simplemente porque osa desear, avanzar, crecer. Temía lo que ocurre cuando los débiles dejan de pedir ayuda y empiezan a escribir las reglas, cuando no ascienden por hacerse más fuertes, sino porque hacen ilegal la fuerza, cuando redefinen la bondad como silencio y la compasión como sumisión. Entonces toda la estructura del potencial humano comienza a pudrirse desde dentro. Nietzsche creía que la verdad no es frágil, pero la sociedad sí puede serlo. Y si aquellos que más temen la verdad toman el control, es la verdad la que muere primero. Una y otra vez escribió sobre esto, no como ideas frías, sino como advertencias de un colapso que no llegaría con fuego, sino con susurros, con la lenta erosión del espíritu. Así que te lo pregunto, más sinceramente ahora, ¿alguna vez has confiado de verdad en alguien que es débil? Alguien que evita el conflicto a cualquier precio, que dice sí a todo pero nunca lo siente, que se desploma ante la presión pero exige autoridad, que quiere los frutos del poder sin cargar con su peso. Si no confían en ellos mismos, ¿por qué deberías tú confiar? En el mundo de Nietzsche, esta no era solo una cuestión filosófica, era una advertencia, porque cuando los débiles gobiernan, la verdad muere, y quienes se atreven a levantarse son castigados simplemente por existir. Por eso Nietzsche no enseñaba consuelo, enseñaba responsabilidad, enseñaba que la vida no está diseñada para ser justa, sino para ser honesta, y que la honestidad exige fuerza, no la fuerza de dominar a otros, sino la fuerza de dominarte a ti mismo. Si has llegado hasta aquí, quizás sea porque algo dentro de ti ya sabía esta verdad. Quizás sentiste el peso de tantas mentiras dulces. Quizás has escondido tu fuerza para no incomodar, o quizás has sido uno de los que, sin saberlo, ayudó a derribar a otros. Pero ahora lo ves. Y la pregunta ya no es si puedes confiar en los débiles. Es otra.
más honda, más urgente. ¿Estás dispuesto a dejar de ser uno de ellos? Porque Nietzsche no hablaba a la multitud, hablaba a los pocos, a los que estaban dispuestos a mirar la verdad aunque quemara, a los que en el fondo de su ser sabían que había una montaña aún por escalar, un guardián aún por desafiar, un fuego aún por encender. Si eres uno de ellos, quédate. Aquí no acariciamos la debilidad, la enfrentamos y quizás, solo quizás, logremos vencerla.